Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Le damos la bienvenida a todos los que nos acompañan el día de hoy y que ya se encuentran conectados a nuestra plataforma. Estamos iniciando nuestro cuarto webinar de la serie de webinars de NSF para América Latina de este año. Y agradecemos la excelente respuesta que ha tenido la convocatoria para asistir al webinar del día de hoy. Para aquellos que se integran por primera vez al programa de webinars de NSF para América Latina, les cuento que NSF, con 75 años de experiencia, es la Organización Global de Salud y Seguridad Pública sin fines de lucro comprometida con la salud y la seguridad del consumidor en todo el mundo. Les recordamos que podrán interactuar con nosotros enviando sus preguntas a través del chat que se encuentra en la parte inferior izquierda de su pantalla, ya que destinaremos unos minutos al finalizar este webinar para responder algunas de ellas y en los próximos días estaremos enviando a su correo electrónico la grabación completa de la sesión de hoy junto con todas sus preguntas contestadas. En el webinar de hoy hablaremos de la ruta hacia la certificación FSSC 22000 y para ello nos acompaña Adrián Casillas. Adrián es el representante de FSSC 22000 para Latinoamérica. Brinda apoyo para todas las actividades relacionadas con FSSC 22000 que involucran al sector privado y a las autoridades públicas en América Latina. Adrián cuenta con más de 15 años de experiencia como auditor y entrenador de varios estándares del sistema de gestión como ISO 9001 o ISO 22000 y ha trabajado en el esquema FSSC 22000 desde el inicio. Bienvenido, Adrián, y muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Hola, Andrea, muchísimas gracias por esta invitación que me hacen para estar con ustedes el día de hoy teniendo una plática muy interesante, la ruta hacia la certificación. No es fácil hablar de un esquema en una hora y cachito que vamos a tener de esta presentación, pero bueno, voy a tratar de dar un gran panorama hacia cómo podemos ir trabajando en el proceso y obtener el reconocimiento por FSSC. Y bueno, para tal caso tenemos una serie de elementos que vamos a estar revisando. Por supuesto, hay cosas interesantes de cómo llegar a la certificación, cuáles son las rutas, cuáles son los diferentes pasos, los beneficios de cada uno de los programas que tenemos actualmente en la Fundación y vamos a tocar en un segundo elemento el impacto que está teniendo actualmente la pandemia respecto a las empresas que están certificadas y sobre todo sobre la industria de los alimentos. Entonces nos vamos a tomar todo este tiempo para ir viendo estas características. Por supuesto, como ya lo mencionó Andrea, vamos a documentar las preguntas hasta el final. Vamos a tomarnos un tiempecito para poderlas ir revisando y poderlas ir platicando. Muy bien. En el tema de la ruta hacia la certificación, debemos que entender cuáles son los diferentes pasos que podemos ir documentando para poder llegar hacia la certificación. Tenemos en FSSC un modelo basado en 3 elementos que nos podrían llevar desde ser un pequeño productor hasta obtener una certificación en FSSC. ¿Cuál es uno de los elementos que nos interesan revisar? Por supuesto, una certificación FSSC está basado en los requisitos establecidos por la Global Food Safety Initiative. ¿Qué es los pasos anteriores que tenemos? Tenemos un programa que se llama Market Development. Este programa, la intención es de que vayamos poco a poco tomando los elementos básicos de una certificación que nos puedan llevar desde un nivel inicial, un nivel muy básico realmente. El nivel 1 de evaluación de la conformidad tiene que ver con los requisitos de un sistema muy básico de análisis de peligros, de buenas prácticas de manufacturas y algunos requisitos adicionales. Nuestro modelo lo que pretende es de que tengamos un programa de autoevaluación. Ahorita vamos a platicar un poquito de esto. Hagamos un ejercicio de autoevaluación para determinar en qué nivel nos encontramos. Nosotros decimos que tenemos 2 niveles y ustedes al momento de llenar esta herramienta, que la vamos a ver un poquito más adelante,
podemos determinar cuáles son el nivel de cumplimiento que tenemos, si es nivel 1 o 2, podernos ir directamente al nivel 1, o si ya estamos en un nivel 2, irnos directamente hacia el nivel 2 y poder solicitar una evaluación de la conformidad. ¿Con qué objeto? Con el objeto de que ustedes se vayan preparando hacia tener una certificación FSSC. Entonces, FSSC está principalmente orientada hacia las organizaciones de producción de alimentos. No entramos mucho en el tema de la producción primaria. Entonces vamos directamente hacia el tema de procesamiento y es donde somos bastante fuertes. Ok, entonces, para este programa, si tomamos esta ruta para poder llegar a la certificación y somos una organización muy pequeña, podemos empezar desde el nivel más básico. Nivel más básico significa el nivel 1. Y este nivel 1 tiene, como les mencioné, lo más básico, lo más sencillo, que es empezar con un análisis de peligros y de ahí ir migrando hacia las buenas prácticas de manufactura. En un nivel 2 ya empezamos a ver elementos un poquito más de sistema, como lo que es el control de los documentos, algún tema de evaluaciones, seguimientos, monitoreos, mejora continua, defensa de los alimentos. Entonces empezamos a ver que cada uno de los niveles empieza a subir de intensidad para poder controlar los requisitos ya establecidos hasta llegar a una certificación. ¿Cuál es la diferencia entre los diferentes modelos? La diferencia es de que el modelo de Market Development en sus niveles básicos 1 y 2 tienen lo que llamamos un reconocimiento o una declaración de conformidad. ¿Qué significa? No es un certificado. Tiene un cierto nivel de reconocimiento, tiene un cierto nivel de aprobación en cualquiera de estos dos elementos, pero para que se considere un certificado tiene que ser basado ya en los requisitos establecidos por GFCI, en este caso por FSSC 22000. Entonces, estos dos niveles son los niveles que comentamos o que decimos que son para aquellas organizaciones que apenas van empezando en el esquema de certificación y quieren obtener un reconocimiento. Entonces, ¿quiénes se pueden tener una declaración de la conformidad? Las empresas que estén en estas categorías, las categorías de procesamiento de algunos productos animales perecederos, los productos vegetales perecederos, producción de entre ambos, que puede ser una mezcla de animales y vegetales, aquellos que son estables a una temperatura ambiente, por supuesto aquellos que tienen alimento para mascotas y gatos, principalmente perros y gatos, y por supuesto los que estén en la parte de los productos bioquímicos, que son algún tipo de coadyuvante. Nuevamente, las certificaciones FSSC y cualquier certificación basada en GFCI únicamente ve alimentos para animales y alimentos para mascotas. Y si estamos hablando de químicos, bioquímicos no se pueden certificar, por decirlo, pesticidas, sanitizantes, detergentes, eso no se puede certificar por ningún esquema GFCI. En este caso, FSSC únicamente se limita a la certificación de algún ingrediente, de algún aditivo, puede ser inclusive algún gas, un CO2, o puede ser algún otro tipo de bioquímico que esté en contacto directo con el alimento o que sea un ingrediente. ¿Ok? Entonces, si tomamos el modelo del paso para poder ir continuando con la certificación, decimos, somos una organización pequeña, desde 1, 5, 10 o 100 empleados que nunca han tenido algún tipo de certificación de inocuidad, no importa, ¿eh? O sea, el nivel 1 significa ese nivel básico para empezar con alguna certificación en relación con los alimentos. Puede ser una empresa familiar o puede ser una empresa de 100 empleados. Y nos da los pasos para poder ir subiendo el nivel.
hasta obtener una certificación FSSC. Este modelo, ¿qué es lo que nos ayuda? Nos ayuda a ir subiendo precisamente los requisitos, pero supongamos que somos una organización que ya está certificada en FSSC y quiero hacer mis auditorías a mis proveedores. Un requisito de FSSC es que se hagan evaluaciones a los proveedores. Puede ser auditorías, pueden ser monitoreos, pueden ser seguimientos. Hay un número muy ilimitado de acciones que se pueden hacer para poder evaluar proveedores. Pero también nosotros lo que les decimos, si ustedes como organización certificada quieren evitarse ese tipo de molestias, quieren evitarse o ser un poquito más proactivos, podrían solicitar a organización, en este caso NSF, que haga las evaluaciones de sus proveedores en nivel de Market Development. ¿Y cuál es la ventaja? Que en nuestro sitio web ya aparecerían las organizaciones que están siendo evaluadas en estos dos niveles. Entonces, si somos una organización certificada y queremos tener nuestros proveedores evaluados, le pedimos a NSF que venga y haga una evaluación a nuestros proveedores y que ellos, con base en este modelo, hagan los requisitos, y como ya está alineado a FSSC, significa que ya estos requisitos, estas evaluaciones, pues ya tienen lo que mismo se pide en ISO 22000 de evaluación de proveedores con los prerequisitos. Entonces, eso se daría una ventaja muy, muy interesante a su proceso, a su flujo, y por supuesto, lo más importante, la competencia de los auditores. Porque NSF en este caso tiene que cumplir con cierto tipo de requisitos para poder enviar un auditor a hacer estas evaluaciones con una competencia hacia lo que se va a evaluar. Si es una auditoría para el material de empaque, pues NSF va a enviar un auditor con competencia en ese requisito. En cambio, si ustedes como empresa certificada, como organización certificada en FSSC, quisieran utilizar sus propios recursos, tendrían que tener auditores con competencia en los diferentes tipos de proveedores. Si es material de empaque, si es bioquímicos, si es algún ingrediente, si es algún perecedero. Entonces tendrían que tener un grupo de auditores sumamente entrenados, capacitados, con una serie de requisitos adicionales. Entonces esto podría ser una ventaja para ustedes porque no tendrían que hacer reportes, no tendrían que hacer un seguimiento. Las auditorías pues seguirían cubriendo las auditorías de NSF hacia este tipo de proveedores, y la ventaja es que aparecerían en nuestro sitio web. En el sitio web de FSSC aparecerían todas las organizaciones que tienen una aprobación a nivel de declaración de la conformidad, ya sea nivel 1 o nivel 2. Entonces, si yo soy una organización certificada, únicamente me voy al portal web, reviso que esté dado de alta ahí y veo si el sistema, si la organización tiene un sistema actualizado, validado, y si fue conforme toda su evaluación de la conformidad. Entonces, esto nos permite precisamente ser más ágiles durante nuestro proceso de evaluación de proveedores. ¿Qué es lo que contempla cada uno de los niveles? Pues cada nivel tiene su cierto tipo de características. Como les digo, el nivel 1 es un nivel muy básico en el cual se cumplen algunos de los requisitos obligatorios de FSSC, por eso lo quisimos hacer un poquito más robusto que el de Global Markets que sugiere GFCI. Nosotros creemos que estaba demasiado básico y que necesitamos incrementar un poquito más el nivel. Entonces, agregamos algunos requisitos de inocuidad alimentaria, por supuesto, pues es lo que nos preocupa, es lo que les preocupa a ustedes de sus proveedores. Entonces, cualquier organización dentro de este tipo de evaluaciones tiene que considerar de que el principal elemento a evaluar siempre va a ser la inocuidad alimentaria. De ahí continuamos con algunos de los requisitos, programas prerequisitos. Y por supuesto algunos requisitos adicionales de la fundación. Entonces, ¿qué queremos hacer? Queremos hacer un programa que sea alineado sí a nuestros requisitos
y por supuesto que vaya siendo un panorama para todos aquellos que estemos certificados en FSSC, que estemos hablando el mismo lenguaje. Entonces, es por eso de que hicimos estas adecuaciones a nuestro programa. El nivel 2 considera estos elementos del nivel 1 más estos requisitos. ¿Qué significa? Para poder yo pasar a un nivel 2, tengo que haber ya pasado por un nivel 1 y cumplir todos los requisitos de un nivel 1, más aparte los requisitos de inocuidad alimentaria, requisitos adicionales de la fundación y por supuesto, pues bueno, se tiene que hacer una evaluación anual. ¿Qué otros requisitos podríamos considerar como requisitos adicionales que tenemos considerados en este nivel de evaluación? Tenemos el nivel de evaluación que se llama defensa alimentaria. Entonces, para la defensa alimentaria tenemos que tener ya el programa establecido de acuerdo a los requisitos que se establecen por FSSC. ¿Pero por qué? Porque dicen, oye, ¿por qué a un nivel 2 tendríamos que tener un programa de defensa alimentaria? Bueno, porque las organizaciones certificadas en FSSC, todos los que están aquí, ya con una certificación válida, dice que su programa de defensa alimentaria tiene que ver hacia atrás y hacia adelante. Entonces tienen que considerar los procesos anteriores de los proveedores, toda la cadena de suministros y los procesos hacia adelante. Entonces es por eso que si se utiliza este tipo de herramienta de evaluación con estas características que se ven en los diferentes tipos de niveles, significa que los proveedores de la organización certificada en FSSC ya van a ver y van a aplicar los requisitos establecidos de defensa alimentaria. Entonces, pues esto nuevamente le beneficia bastante a la organización para que pueda, a la organización certificada en FSSC, para que pueda tener un mejor control sobre sus proveedores. Y por supuesto, transmitir un poco la responsabilidad dentro de toda la cadena de suministro. Entonces, son parte de los elementos que estamos viendo que son importantes que se deben de considerar. Muy interesante tu pregunta, Sofía. Si quieres la platicamos un poquito más adelante. La herramienta de autoevaluación. Esta herramienta de autoevaluación, nos van a disculpar, actualmente está en inglés, pero las preguntas son sumamente sencillas, son realmente para ir identificando si la organización cumple o no cumple. Su mismo nombre dice autoevaluación. Entonces, ¿qué permite hacer esto? Permite que se lo enviemos a nuestros proveedores, la organización que esté con la intención de tener este tipo de cumplimiento, esta se puede descargar de manera gratuita de nuestro portal web. ¿Ok? Aquí abajo viene la liga donde ustedes la pueden descargar. Ups, perdón por la raya, está muy fea. Ustedes la pueden descargar de nuestro sitio web, es gratuita, la pueden empezar a llenar, pueden empezar a hacer todo su llenado. Entonces, una organización que pretende estar certificada o tener el reconocimiento de Market Development va llenando aquí su formato sin necesidad de tener una capacitación, sin necesidad de tener un acercamiento de un consultor o algo por el estilo. Pero, por supuesto que podría decir en un momento, ¿sabes qué? No entiendo, no cumplo los requisitos, necesito soporte. Y podría apoyarse de alguna organización que se dedica a las consultorías, que se dedica a los entrenamientos para poder desarrollar su sistema de inocuidad de los alimentos. ¿Y qué es el objetivo? ¿Cuál es el objetivo de tener esta herramienta? Que cuando se le envía a una organización certificada o se le envía a NSF, ellos tienen que ir a hacer una validación de decir, bueno, aquí te va ya el checklist, dime de esto qué es lo que cumples y dime qué es lo que no cumples. Entonces, para cuando se vayan a hacer las auditorías en sitio, se requiere seguir haciendo auditorías en sitio, porque esta herramienta únicamente permite hacer como un tipo acordeón para saber si la organización qué tiene, qué no tiene, qué es lo que le falta
que la propia organización vaya trabajando sobre los elementos que le faltan, pero a los evaluadores les permite también ir a hacer una evaluación y decir, a ver, aquí dice que tienes un procedimiento para poder hacer la identificación de peligros. Muéstrame tu análisis de peligros, muéstrame lo que ya hiciste. Aquí tienes un prerequisito de control de químicos, dice que tienes un prerequisito de control de químicos, muéstrame el prerequisito, muéstrame los elementos de control. Entonces, agiliza mucho el proceso de una evaluación. Entonces, si la vemos de esa manera, pues todos salen beneficiosos. Principalmente la organización que va a ser evaluada, ¿por qué? Porque normalmente los que ya estamos en un esquema de certificación FSSC, pues ya sabemos qué es lo que nos van a preguntar, ya hemos estado muchos años de experiencia, ya sabemos por dónde vienen los auditores, ya sabemos qué es lo que empiezan a evaluar, pero si soy una empresa nueva que nunca me he estado involucrando en temas de auditoría, pues siempre tenemos la incertidumbre de qué me van a preguntar, qué es lo que vienen a revisar, cómo lo vienen a revisar. Entonces creemos que con esta herramienta pues nos van a empezar a ayudar a poder hacer cualquier tipo de evaluación. Y por supuesto, esta herramienta también puede aplicar a cualquier organización, a cualquier, está basada sobre los requisitos de GFCI, entonces podría ayudar, como veo aquí en algunas de las preguntas, a alguno de los otros esquemas que también están utilizando. No es limitativa, la organización puede optar en utilizar esta herramienta y después decir, ¿sabes qué? Pues no quiero irme hacia la certificación de FSSC, me gustaría utilizar SQF, BRC, IFS, Canadian Gap o cualquier otra de las herramientas y le podría ayudar. Por supuesto, está un poquito más orientada hacia los requisitos específicos de FSSC, porque creemos que Global Market está de GFCI, la herramienta que GFCI está documentada como pública, tiene deficiencias. Entonces, nuestro ejercicio hicimos un análisis sobre las deficiencias que nosotros consideramos que deberían de ser tratadas y, por supuesto, llevar a que las organizaciones que se empiezan a involucrar vayan mejor alineadas. Desgraciadamente, si vemos la herramienta de Global Markets que establece GFCI, la herramienta es muy limitativa y esta en general que pues muchísimas organizaciones lo podrían llenar sin aplicar o sin cumplir todos los requisitos. Entonces, a nosotros nos preocupa eso y por eso es de que nuestro procedimiento, nuestras evaluaciones de Global Markets, tienen que cumplir las organizaciones que hacen estas evaluaciones una serie de requisitos, en este caso NSF, tiene que proveernos con herramientas, les hacemos evaluaciones a NSF para ver cómo están haciendo la determinación, cómo están haciendo la evaluación, para que garanticemos trazabilidad. Entonces, es muy importante tomar esto en consideración. ¿Qué hemos encontrado en el mercado? Hay muchísimas organizaciones que ofrecen unas evaluaciones de Global Markets. El problema es de que cualquier persona ahorita puede llegar y ofrecer una evaluación de Global Markets. Y ustedes como organizaciones pueden decir, pues es que llegó una compañía y me ofreció una evaluación de Global Markets genérica, pero no sabemos si el evaluador tiene la competencia. Y cuando decimos, oye, pues aquí está mi declaración de la conformidad, y el cliente o la organización certificada en FSSC dice, bueno, pero ¿cuál es la trazabilidad? No podemos demostrarlo. Entonces, con este tipo de herramientas, con estos pasos hacia la certificación, en nuestro portal web tenemos una sección que se llama Market Development. Y en esta sección pueden entrar y ver todas las organizaciones que tengan una declaración de la conformidad. Pueden ver todas las organizaciones que están actualmente con un certificado vigente de FSSC, que actualmente tenemos 23,533 certificados. Entonces, ustedes pueden ver a lo largo de toda la cadena cuáles son las organizaciones que tienen algún tipo de certificación. Pues creemos que con esto les permitimos a las organizaciones que puedan tener algún tipo de este beneficio. Cristel, la evaluación de Global Markets
es la iniciativa que sacó GFCI. Todas las organizaciones como FSSC, está SQF, está BRC, están IFS, está Global Gap, Canadian Gap, los japoneses. Son 11 esquemas reconocidos por GFCI que pueden otorgar algún tipo de certificación con validez en temas de alimentos. Entonces, somos 11 esquemas reconocidos. GFCI dijo que podían utilizar la herramienta general de GFCI para hacer la autoevaluación. Entonces, la autoevaluación que está teniendo GFCI es una herramienta genérica. Pero nosotros como FSSC dijimos, esa herramienta es muy básica, cualquiera la puede cumplir, cualquiera la puede llenar, pero no tiene trazabilidad, no tiene un reconocimiento, no hay, cualquiera puede llegar a decir, te puede llegar a lo mejor supongamos, Adrián Casillas, mañana te llega y te dice, yo te hago una auditoría de Global Markets y yo te emito un dictamen donde digo que cumples. Sí, pero ¿quién es Adrián Casillas? ¿Dónde está la trazabilidad? ¿Dónde podemos ver en un portal que realmente tiene la competencia o tiene el respaldo para poder hacer ese tipo de evaluaciones? Entonces, con nuestro programa Development Program, nosotros hacemos público en nuestro sitio web absolutamente todos los certificados de los diferentes niveles. Entonces, ¿qué significa? Que si eres un nivel 1, nivel 2 o eres una certificación FSSC, vas a aparecer en nuestro portal web y aquí vas a poder determinar si el certificado tiene validez o no tiene validez. Y esto provee confianza de que la evaluación fue hecha con un esquema reconocido, con un proceso, con personal competente y con una organización que tiene la competencia para poder hacer la evaluación. ¿Qué tan diferente es FSSC con Global Gap? Somos diferentes porque Global Gap está más relacionada hacia lo agro. Global Gap tiene reconocimiento por GFCI, pero dentro de los diferentes esquemas de certificación, nosotros auditamos los procesadores de alimentos, los procesadores de empaques, los procesadores de alimento para animales, una parte de granjas y hortalizas, pero únicamente sobre procesamiento, no sobre plantación. ¿Qué significa? Nosotros no vemos cómo se planta el jitomate, nosotros no vemos cómo se planta el chile, el maíz, el coco, el aguacate. Después de si se hace un procesamiento, por decirlo, un empaque, un lavado, un sanitizado, un congelado de a lo mejor de alguna fruta, ahí entramos nosotros. Entonces, Global Gap va desde la preparación del terreno, el análisis del suelo, el análisis de la determinación del agua de riego, cómo va a ser evaluado y no entra en el tema de procesados. Entonces, también otro dentro de los requisitos que nosotros podemos evaluar es la transportación, almacenamiento, transportación y distribución de alimentos. Pueden ser alimentos procesados, puede ser alimentos a temperatura ambiente, puede ser transporte de frescos. Eso sí lo podemos auditar. Dentro de nuestro alcance también está la evaluación de restaurantes, todo aquello que es comida lista para llevar. En granjas que vemos, como ya lo mencioné, si hay algún tema de procesamiento del producto, nuevamente, si hay un lavado y un empaquetado, si hay un congelado de la fruta, si hay una sanitización del producto, supongamos que estamos hablando de chile, se recibe el chile, se lava, se empaqueta, se manda un proceso de irradiación y del proceso de irradiación se mete en un empaque, se le pone etiqueta y se manda a distribución a un Walmart, a un Costco o a cualquier otro tipo de organización por el estilo. Ahí sí entramos nosotros. Donde no entramos es en la plantación. Adrián, perdóname la interrupción. Estamos recibiendo muchísimas preguntas de los participantes, pero como comentamos en un inicio, hay que dejar las preguntas al final y les recuerdo a todos, muchas gracias por la interacción y por la respuesta que estamos teniendo.
Pero les recuerdo a todos que vamos a contestar todas sus preguntas y les vamos a mandar un documento con todas ellas por escrito. Así que no se preocupen y por favor, Adrián, si podemos continuar con la presentación. Gracias. Claro que sí, sin ningún problema. Muy bien, excelente, sí, y como ya lo mencionaste, muchísimas gracias, Andrea. A veces me apasiono con estos temas. Sé que son temas muy amplios y como ya lo mencionaste, todas las preguntas nos las pueden enviar después de ¿cómo se llama? Y podemos atenderles cualquier tipo de consulta. Aquí también va a venir mi correo y también cualquier otra consulta la podemos atender. Entonces, estos son los diferentes tipos de alcances que nosotros podemos evaluar. Podemos auditar cualquier compañía que procese alimentos, compañías que fabriquen empaques, y en empaques estamos hablando cartón, madera, cristal, los mentados bricks, que son un empaque compuesto. Entonces, cualquier compañía que fabrique empaques para alimentos, empaque primario, secundario e inclusive podemos llegar hasta terciario, pueden ser auditados. Y también los empaques alimento para animales de granja, puede ser gallinas, puede ser bovinos, puede ser cerdos, y también dentro de estos requisitos entran los alimentos para mascotas. Una cosa interesante es que alimento para mascotas actualmente se está auditando como si fuera alimento para consumo humano, por cierto tipo de efectos que están pasando de manera mundial. Hay cierto tipo de grupo de personas que considera que los alimentos para personas, los alimentos para mascotas, pues están dentro de casa, se pueden haber un contacto indirecto, una contaminación cruzada, y por lo tal dice que tienen que ser tratados como alimento para personas. Pero curiosamente hay una tendencia en ciertas personas en Europa, principalmente personas que se dedican al físico-constructivismo, que están comiendo alimento para mascotas. ¿Pero por qué están consumiendo alimento para mascotas? Porque son bajos en carbohidratos, son son ricos en proteína y tienen muchísimos elementos de nutrición que a lo mejor no se encuentran en alguna proteína para los que se dedican al atletismo o al rendimiento. Entonces, muchísimas personas están diciendo que los alimentos para mascotas, trátenlos como alimento para personas, porque muchísimas personas en su desayuno, en vez de comerse un cereal, agarran croquetas para gato, agarran croquetas para perro y se lo toman como si fuera un cereal. Entonces, es muy interesante la tendencia que está habiendo con estas características. Por supuesto, el transporte es sumamente importante, las comidas listas para llevar y, por supuesto, cualquier tipo de retailer. Podríamos estar hablando de un 7-Eleven, podríamos estar hablando de un Walmart, podríamos estar hablando de un Costco. Cualquier compañía que se dedique a la venta al por menor o al por mayor, también tenemos auditorías para poder garantizar que se tienen los alimentos frescos, caducidades, control de la cadena de frío y todos los elementos adicionales que tienen que estar siempre en cualquier tema de retailer. Todos estos programas se basan principalmente en la norma ISO 22000-2018. ¿Ok? Entonces, parte de los requisitos que contemplan la certificación de FSSC son 3 elementos fundamentales. ISO 22000, donde se contemplan todos los requisitos de un sistema de gestión. Tenemos los requisitos de control de documentos, control de registros, identificación de los contextos, identificación de requisitos legales, el análisis de peligro, el análisis de riesgo, que es una cosa muy interesante. ISO 22000 para la nueva versión 2018 trae 2 elementos que son diferentes. El análisis de peligros basados en un HACCP y el análisis de riesgos que puede ser utilizado cualquier otro tipo de herramienta. Son 2 cosas diferentes. Me preguntan, oye, ¿es que el análisis de HACCP es lo mismo que el análisis de riesgos? No, porque en el análisis de riesgos consideramos elementos de tiempos de entrega, organolépticos, color, sabor, consistencia, textura, cosas que no son un peligro hacia el consumidor.
pero que son también características del producto a ser entregado. Entonces, por eso ISO 22000 considera también los elementos de riesgo y los elementos de peligros. Entonces, no hay que confundirnos cuando estemos haciendo la interpretación del ISO 22000 en la versión 2018, que son los mismos elementos, son elementos diferentes. Por supuesto, como dijimos, prerequisitos, cada uno de estos alcances tienen requisitos o buenas prácticas o prerequisitos diferentes. Para la industria de los alimentos o los procesamientos tenemos el mentado ISO TS 22002-1. Para los empaques tenemos el ISO 22000-4, -3, -6, el NTA. Entonces, cada uno de estos tiene prerequisitos diferentes. Entonces, por eso es que decimos los prerequisitos específicos del sector. Puede ser por un PAS, que actualmente, pues bueno, alguna de estas normas todavía consideran un PAS. Tiene que haber un consenso público para que puedan ser considerados ISO TS. Significa que la organización ISO tiene que hacer público el documento, tiene que pasar una serie de pasos, tiene que pasar una serie de procesos y tiene que pasar una serie de aprobaciones para que se pueda considerar como norma ISO. Y esto, pues bueno, tarda normalmente entre 1 o 2 años, o a veces que tarda hasta 3 años. Entonces, cada uno de estos sectores tiene prerequisitos diferentes. Por eso decimos ISO 22000 más los prerequisitos específicos del sector, más los requisitos específicos que no consideran ISO 22000 ni los prerequisitos. Un ejemplo de ellos podría ser fraude alimentario, podría ser defensa alimentaria, podría ser monitoreo ambiental, podría ser cultura de inocuidad, o actualmente que GFCI habló del tema de diseño higiénico en los equipos. Entonces, son requisitos que no están documentados ni por un ISO 22000, no están documentados dentro de un prerequisito, pero son requisitos adicionales que se tienen que incluir. Y ahorita vamos a platicar de algunos de ellos. ¿Ok? Entonces, para obtener la certificación FSSC, si se fijan, son muchísimos más requisitos que si habláramos de un Global Markets o de un Market Development. Entonces, es por eso de que es un programa que muchas organizaciones dicen, oye, para llegar a una certificación FSSC se requieren demasiadas cosas. Es cierto. Pero recuerden, tenemos que garantizar la integridad del esquema. Significa, estamos procesando alimentos. Cualquiera de los consumidores puede estar en riesgo de recibir un producto que no sea no saludable, que pueda tener algún tipo de peligro y que pueda poner en riesgo la salud del consumidor. Entonces, es por eso de que consideramos de que tenemos que ser más exigentes porque estamos hablando de la seguridad de una persona y de alguien que podría ser nuestros familiares. Muy bien. La versión 5, ¿qué es lo que pasa? Porque a veces también nos dicen, oye, pero ¿por qué cambian de una versión a otra tan rápida? ¿O qué es lo que está pasando? Como nosotros como esquema nos basamos en el requisito establecido por ISO 22000, e ISO 22000 es consultada por más de 130 países, significa que nosotros estamos tomando en consideración los requisitos que dijeron 130 países y que tuvieron la aprobación a nivel internacional. Nosotros de nuestra versión 4.1, cuando fue aprobada la ISO 22000-2018, pues bueno, tuvimos que cambiar nuestra versión para adaptarnos a los nuevos requisitos establecidos por ISO 22000. Y como ISO 22000 es de consulta pública, cualquiera puede hacer sus comentarios en ISO 22000, pues por supuesto es un beneficio para cualquier tipo de organización. Inclusive ustedes a nivel de comités técnicos nacionales pueden inscribirse en los comités técnicos y dar sus sugerencias respecto al ISO 22000. Se mete a consulta pública, se analiza si es viable, si es recomendable, si es adecuado, se toma en consideración y se modifican las versiones. Entonces, nuestra versión 5 se basa en los requisitos, principalmente los cambios que hubo sobre la versión ISO 22000.
Hicimos algunas modificaciones para poder decir cómo vamos a pasar de la versión 4.1 a la versión 5. Incluimos los que estén relacionados, los que conocen todos los esquemas de ISO, la organización ISO en todos sus programas trabaja lo que se llama HLS, que es el mentado High Level Structure. ¿Qué significa? Todos los sistemas ISO son compatibles. Quiere decir que si ustedes quieren implementar un ISO de ISO 9001 que incluya los requisitos de calidad y los requisitos de inocuidad, estos sistemas son compatibles. Significa que cuando yo esté construyendo un ISO 22000, puedo tomar ya los elementos de calidad e incluirlos dentro de los requisitos ya establecidos de ISO 9001 y son compatibles con los requisitos de ISO 22000. Lo que platicábamos del sistema de gestión de riesgos. ISO 22000 pide un análisis de peligro, ISO 9001 pide un análisis de riesgos, pero el que ya hicimos en ISO 9001 puede ser el mismo que podamos mostrar con ISO 22000. Y de esta manera cubrir los dos elementos que todas las organizaciones tenemos que cumplir. Cumplir el control de la inocuidad y cumplir los requisitos específicos del producto que no son de inocuidad, como tiempos de entrega, como color, sabor, consistencia, temperatura. Bueno, temperatura sí es de inocuidad, pero considerar todos aquellos que puedan ser elementos organolépticos que no se ven normalmente en un tema de inocuidad. Y que decimos, oye, pues ¿cómo lo meto? Porque si al final de cuentas no es un criterio de inocuidad, pero tengo que seguir tomando en consideración el color, tengo que seguir considerando algunos otros elementos organolépticos, pues entonces no están dentro del análisis de HACCP, pero sí podrían estar dentro del análisis de peligro. Entonces, de esta manera, hay una certificación especial en FSSC que se llama así, FSSC 22000Q, que ustedes pueden solicitar a organismos como NSF que les haga las auditorías en FSSQ y pues al final de cuentas tener mejores beneficios. Creemos que con nuestra versión 5 hicimos una mejor clarificación sobre los requisitos de la versión 4. Nos van a disculpar, no podemos dar solución específica sobre los requisitos. Entonces, a lo mejor algunos de estos requisitos son un poquito ambiguos o son un poquito no tan claros. Pero bueno, tratamos de hacer una mejor estrategia con esta herramienta y con nuestra versión 5. Cumplimos, por supuesto, los requisitos del benchmark de GFCI, pero también con la Comunidad Europea. Entonces, nuestro esquema cumple con cierto tipo de requisitos ya a nivel internacional. Entonces, hay muchísimos elementos muy, muy interesantes de lo que está pasando a nivel internacional con los cumplimientos internacionales. FSS 22000 más calidad, ¿qué son los elementos? ISO 22000 en la versión 2005 no consideraba los requisitos que trae ISO 9001, la estructura. Entonces, actualmente todos los ISO, si estamos hablando de ISO 14001, ISO 45001, ISO 9001, ISO 27001, todos los ISOs actualmente tienen exactamente la misma estructura. Entonces, la versión de ISO 22000 2018 con la versión de ISO 9001 traen exactamente los mismos capítulos, traen exactamente la misma estructura. Significa que si estamos hablando de una política de calidad, está en el apartado 5.2, mismo que encontraríamos donde estaría el ISO 22000. Y que si ISO 22000 en la versión anterior no consideraba un análisis de riesgo, consideraba únicamente el análisis HACCP. Actualmente ISO 22000 considera el análisis HACCP más el análisis de riesgo. Y ahora toda la misma estructura de 22000 está igual la misma estructura que si fuera un ISO 9001. Entonces, los capítulos están donde mismo, la estructura es muy similar, significa que yo podría tener lo que llamamos un sistema integrado. Y no solamente integrado con ISO 9001,
sino integrado con ISO 14001, integrado con salud y seguridad. Entonces, esa es la ventaja también de poder tener un sistema basado en estos ISOs y en la estructura que acabamos de mencionar, que es el High Level Structure. Entonces, consideramos de que estos elementos podrían traer beneficios a ustedes como organización. ¿Qué otros elementos son interesantes y qué otros elementos son importantes? Por supuesto, dijimos que tenemos dentro de los requisitos el ISO 22000-2018 y cualquier ISO TS, que son los programas prerequisitos, o como mencionaba Andrea al inicio de esta sesión, las buenas prácticas de manufactura. Más, por supuesto, todos los requisitos adicionales de FSSC. Jesús, muy buena pregunta. Esa luego te la contestamos. Uno de los elementos importantes también dice la gestión de los servicios. ¿Qué queremos decir con la parte de gestión de los servicios? Que todos los procesos que están, todos los proveedores debemos garantizar que a lo largo de toda la evaluación del sistema de gestión, recuerden, ISO 22000 dice validación de las medidas de control. ¿Qué significa? Pensemos en microorganismos, pensemos en algún E. coli y decimos, mira, es que yo tengo mi propio proceso interno de determinación de E. coli o tengo mi propia metodología. Si ustedes hacen del análisis de laboratorios o hacen análisis de determinación de cualquier característica de un patógeno, de hongos, levaduras, si hacen un proceso de validación de sanitización o un proceso de determinación de unidades formadoras de colonias y dicen, yo tengo mi metodología interna de validación de hongos, levaduras, UFCs, ausencia de E. coli, ausencia de coliformes. Si ustedes tienen su propia metodología, lo que les pedimos es que esté basada en los requisitos de 17025. ¿Qué significa? Que tenga un método científico, que el personal esté capacitado de acuerdo a una metodología. Si es una metodología creada internamente, que haya unas pruebas que realmente esa metodología sí es válida y que realmente va a poder identificar el peligro de manera correcta. Y eso es lo que pedimos sobre la determinación de la 17025. Adicional, que sus equipos estén calibrados, que estén validados de acuerdo a la metodología establecida de 17025. ¿Qué significa? Cualquier prueba, cualquier método que ustedes tengan interno para cualquier determinación de peligros, si ustedes hacen validaciones, si hacen luminiscencias, si hacen hisopados o si hacen algunas pruebas con Petri, tiene que estar documentado el método y el método tiene que estar basado en los requisitos 17025. No significa que tienen que estar acreditados. Lo que significa es que sus métodos tienen que estar de acuerdo a estos requisitos. Y ahí decimos directamente en el requisito cuáles son las metodologías. En nuestra página web está estrictamente cuáles son los pasos. Paso 1, que estén las metodologías validadas. Paso 2, que hay un programa de competencias. Paso 3, que estén los equipos calibrados, etcétera. Gestión de los alérgenos. Dentro del análisis de peligros tiene que estar de acuerdo a GFCI. Esto no es de acuerdo al Codex HACCP. El Codex HACCP dice que tienen que estar los peligros químicos, físicos, biológicos dentro de los requisitos, aparte de FSSC, entonces tienen que estar en consideración los alérgenos. Y por supuesto, si estuviéramos tomando en consideración los requisitos de alguna exportación hacia Estados Unidos de FDA, también tendríamos que considerar los riesgos radiológicos. Significa que dentro de su análisis de peligros tienen que estar considerados, aparte de los 3 que son básicos del Codex HACCP, tienen que estar considerados el análisis de peligros alérgenos, y si trabajamos con lo que pide FDA, pues también tendríamos que trabajar sobre los radiológicos. Bueno, si tienen una acreditación de 17025 de su laboratorio, por supuesto facilita la auditoría o la determinación. Control ambiental. Recuerden que tenemos diferentes tipos si lo trabajamos a un nivel de un LOPA, que es un análisis de capas, tenemos 4 niveles de control medioambiental.
lo que está directamente en contacto con el producto, lo que está alrededor de lo que está la fabricación, el medio ambiente o el exterior. Entonces, lo que queremos que se haga aquí es de que se haga un control, un programa de control basado en riesgos para definir los diferentes posibilidades de contaminación ambiental. ¿Qué significa? Que si estamos en contacto directo con los alimentos, ¿cuál es la probabilidad de que el equipo contamine, de que el ambiente contamine, de que la persona contamine o que de un exterior entre hacia el interior la contaminación? Entonces, en el control ambiental hay cierto tipo de controles, hay 4 niveles que estamos considerando que pueden haber dentro del control medioambiental. Entonces, lo que pedimos es de que se haga esa evaluación y los monitoreos dependiendo, por supuesto, su análisis de riesgos y cuál va a ser la frecuencia de acuerdo a las tendencias. Transporte y entrega, por supuesto, también está dentro de nuestra cadena. Decimos que tenemos que evaluar cuáles van a ser las características que minimicen la probabilidad de contaminación. Supongamos que estamos dentro de toda la cadena, que somos muy, muy buenos dentro del proceso de alimentos, todos nuestros empaques están súper bien controlados, pero resulta que la persona que está distribuyendo los productos, la organización que está distribuyendo los productos, también se dedica a la distribución de químicos peligrosos. Entonces, ¿de qué sirve que nosotros como organización hagamos un esfuerzo muy, muy grande para controlar los peligros si dentro de la cadena de distribución no se prevé la cadena de frío, se están haciendo embarques consolidados, y dentro del embarque consolidado meto chile, mole, pozole, meto gallinas vivas, meto crustáceos, meto algún tipo de producto alérgeno o algún tipo de químico? Entonces, eso podría romper toda la inocuidad que yo ya pude haber hecho en mi proceso. Entonces, por eso consideramos de que también tiene que estar considerada la cadena de suministros y que ustedes tendrían que evaluar también la probabilidad de que estos pudieran llegar a contaminar los productos. Y por supuesto, lo que queremos es garantizar que todos los que se certifican en transporte y entrega tengan esos elementos en consideración. Bien, esta gráfica de la prevención del fraude alimentario fue documentada por GFCI desde el 2014. Desde el 2014 GFCI metió dentro de esos requisitos, dijo, caray, tenemos un elemento de preocupación que se llama fraude alimentario. Dentro del fraude alimentario se determinó que GFCI, esta es una gráfica de GFCI, dice que tenemos los 3 niveles de identificación de riesgos, donde está el HACCP, que todos conocemos. GFCI dijo, por ahí tenemos una herramienta que se puede llamar TASAP, que es la misma estructura del HACCP, pero pongo yo en vez de poner químico, físico, biológico, yo pongo los elementos que podrían traer una contaminación o una adulteración intencional con motivación ideológica. ¿Quién quisiera estar motivado para poder contaminar el producto de manera intencional? Entonces, el HACCP evalúa los elementos no intencionales o adulteración accidental. El TASAP ve elementos de adulteración intencional, y el BASAP dice, a ver, ¿quién estaría motivado para poder tener una ganancia con el producto? ¿Qué significa? Que supongamos que se echa a perder una producción porque salió fuera de algún límite máximo permisible de metales pesados. Salió 0.1% por encima del límite máximo permisible de mercurio. ¿Quién estaría motivado a decir, oye, adultera ese registro y ponle que no hay problema y que todo está dentro de norma? Eso se podría considerar como un análisis de fraude. ¿Por qué? Porque perderíamos el total de un lote de producción por la cantidad de metales pesados. Entonces, eso es una motivación económica. No necesariamente el hecho de que compremos alguna materia prima adulterada, que también hay muchísimas materias primas adulteradas. Entonces, tenemos que analizar quién tendría motivación para no detener la producción, para adulterar un registro, para poder comprar materia prima más barata.
o para poder meter algún gol dentro de la organización para no perder dinero. Entonces, ¿quién estaría económicamente motivado para no perder dinero? Para no rechazar un lote que pues, nos costaría a lo mejor miles o millones de dólares o de pesos. ¿Quién estaría motivado para comprar una materia prima más barata, aunque no cumple los requisitos? ¿Quién estaría motivado para aceptar una materia prima aunque no cumple los requisitos de inocuidad, que adultera algún registro de entrada, que adultera algún registro de compra, que nos permita adquirir una materia prima que no cumple las especificaciones y que por supuesto es más barata o que podría potencialmente generarnos un reproceso, un retrabajo y por ende costos adicionales? Entonces es un elemento muy muy interesante que se empezó a ver a nivel de GFCI. Y por supuesto también pues los propios dueños o la alta dirección, sí, como bien lo mencionan, podría ser una motivación porque dicen ellos, oye, pues no podemos perder productividad. Hay que entregar el producto en tiempo, inclusive el mismo cliente podría ser un tema de riesgo, que diga, oye, pues mándame el producto y te está presionando en tiempos de entrega, tú dices, pues ya voy tarde con el producto, si no entrego este producto, afecto a la cadena de suministros, afecto el contrato y podría tener una multa por parte del cliente. Entonces es donde empiezo a identificar que económicamente estoy motivado a liberar producto. Entonces eso técnicamente es un riesgo de fraude alimentario. Bien. Mencionaban y preguntaban el tema del HACCP, que tiene que ver un poquito con FISMA. Tenemos una herramienta muy interesante que pueden ustedes descargar y pueden hacer auditorías de FSSC con los requisitos de FISMA. Por ahí tuvimos el día de hoy un webinar que hablamos de FISMA y de la compatibilidad que tenemos con los requisitos establecidos por la Ley de Modernización de FDA. Este checklist también es de descarga pública, lo pueden descargar, lo pueden revisar y pues por ahí tenemos más o menos un 80 o un 90% de compatibilidad con los requisitos de FISMA. ¿Qué significa? Que si ustedes hacen una auditoría de FSSC y toman como un checklist de lo que ustedes pueden tener como comparativo y recibieran una auditoría de FISMA, pues ya les podría decir con qué requisitos de la certificación que tienen actualmente cumplirían con la Ley de Modernización. Entonces aquí está donde está pública. Entonces los invito a que se metan a nuestra página web para que analicen estos elementos. Bien, ¿qué es lo que está pasando a nivel mundial con el tema del COVID? Actualmente tenemos estadísticamente, los especialistas económicos dicen que no representa este total de contagios ni siquiera el 0.5% de los contagios de la población mundial. Significa, ¿esto es un riesgo para la inocuidad? Ahorita vamos a ver lo que dice, bueno, no puse aquí lo de la Comunidad Europea, pero puse lo que definió FDA. El principal problema son las restricciones que tienen muchos países para el viaje y para la importación de productos. Entonces, la FAO dice, bueno, el problema a nivel global, a nivel mundial, es de que sí va a haber una afectación a nivel económico, esto es lo que plantea FDA a nivel de alimentos, no tiene nada que ver con el resto de las industrias, esto es únicamente con el nivel alimentos, que dice que sí va a caer la producción. Y el problema es lo que ya platicaba en la slide anterior, la cuarentena que van a tener la gente. Vamos a ver que FDA dijo, no hay problema de transmisión del COVID hacia los alimentos. Comunidad Europea dice, también los estudios que hemos hecho, no hay evidencia de que se propague a través de los alimentos el producto. FDA también hizo alguna serie de preguntas, inclusive la Comunidad Europea, donde dice, bueno, ¿cuánto es el tiempo de supervivencia del producto, pero del COVID en algún material como metales, plástico, o cartón, madera, ropa, papel, pero dijeron, en alimentos no hay propagación. Pero el problema de lo que está diciendo tanto FAO, dice, el problema son las cuarentenas. La gente que tiene que ir o que no tiene que ir a las plantas, que tienen que estar desde casa trabajando. Las restricciones para la importación de materia prima. Actualmente, pues China pues no está produciendo en muchos países.
Entonces nos estamos viendo a lo mejor con algunos elementos de materia prima que no quieren traer de China porque por el miedo de que pueda venir contaminado. Pero bueno, lo que dice precisamente la FAO y lo que dicen muchas organizaciones, dicen el principal problema es el decremento sobre la cadena de suministros, que se están bloqueando algunos de los proveedores de la cadena. A pesar de que todos los países han dicho, una de las áreas esenciales que no puede parar es la de los alimentos. Y aquí es donde entra organizaciones como FDA, que dicen, el COVID no se propaga a través de los alimentos. Pero el problema es la propagación a través de trabajadores. Entonces dicen, ¿sabes qué? No hay evidencia, se han hecho estudios y no hay evidencia de que COVID-19 se propague a través de los alimentos. Significa, no solo hay un alimento. Si recordamos las clases que hemos tomado de microbiología, los virus se comportan diferente que los patógenos. Tienen una capa de grasa y tienen que tener cierto tipo de características y se propagan de persona a persona. Entonces significa que para estas características la organización no está considerando, FDA y la Comunidad Europea dice que dentro de los estudios que se están haciendo no hay evidencia de que se propaguen los productos. Por lo tal, se pide que haya elementos de seguridad ocupacional. Entonces, dentro de los requisitos, recuerden, FSS tenemos el requisito de buenas prácticas de las personas, tenemos el de lavado de manos, tenemos el de sanitizado, el de comportamiento del personal, el de uniformes, el de lockers. Entonces, dentro de nuestro análisis, inclusive dentro del proceso de análisis de peligros, dentro del HACCP, dice que tiene que determinarse si hay un peligro biológico por contaminación de fluidos corporales. Entonces, nosotros tenemos que considerar si en nuestro análisis de peligros y nuestros prerequisitos consideran los temas de salud ocupacional cuando encontramos que una persona trae temperatura, trae diarrea o trae alguna otra condición que podría contaminar el producto a través de sangre, a través de saliva o a través de sudor. Actualmente los prerequisitos ya deberían nuestros prerequisitos considerar este tipo de elementos. Entonces, tomando en consideración todas las posiciones de la FAO, de FDA, de la Comunidad Europea, inclusive de GFCI, dice, el problema que vamos a tener actualmente va a ser el tema de auditorías, que no podemos ir a todos los países. Entonces, ¿cuál es la posición que tiene FSSC respecto al COVID-19 y que afecta directamente a las auditorías? Entonces, tenemos público una carta, está en inglés, aquí se las voy a traducir en español, la versión 2 es la actual, en la cual dice que la posición de la FSSC respecto al COVID es en temas de auditorías. ¿Qué va a pasar con las organizaciones que están actualmente produciendo, pero que tenían una auditoría en los próximos días? Supongamos que les toca hacer una auditoría de upgrade de la versión 4.1 a la versión 5 o una auditoría de recertificación. Entonces, dentro de nuestro documento decimos, hay cierto tipo de países o áreas que se pueden ver afectadas y donde los auditores podrían no ir a hacer las auditorías al proceso. Bueno, ¿qué es lo que pedimos? Hay un requisito, esto está basado sobre el requisito de GFCI que previamente platicamos, dice que se tiene que hacer una evaluación de riesgos. Por supuesto, ¿quién tiene que hacer la evaluación de riesgos? Todas aquellas organizaciones que estén próximas a recibir las auditorías dentro de los próximos 2 o 3 meses que se están viendo afectadas por ese tema de la pandemia. Y que un auditor no podría ir a hacer una evaluación durante este proceso. Si estamos dentro de ese escenario, por supuesto, esto no limita que sea una organización que a lo mejor en diciembre tiene programada su auditoría. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Todas las organizaciones que actualmente no pudieron recibir sus auditorías por temas de auditorías, por temas del COVID-19,
tienen que hacer su análisis de riesgos y en este caso NSF tiene que hacer una evaluación del análisis de riesgo y subirlo a nuestro portal como una auditoría especial. Las organizaciones que están en este elemento tienen que hacer su evaluación de riesgos considerando cuáles fueron los cambios claves en sus últimos planes HACCP, los retiros o quejas que hayan tenido, los objetivos y el desempeño clave de sus procesos, incluido el desempeño de los prerequisitos o el desempeño de los puntos críticos de control, lo que tengan pendientes de cumplimiento legal, los procesos que estén operativos. Muchos a lo mejor tienen procesos por temporalidades. ¿Qué significa? Que dicen, oye, es que yo mi producción es de temporada y yo termino la producción a lo mejor en agosto, pero en agosto ya no podemos hacer la auditoría. Entonces, dentro de esas características tienen que evaluarse qué es lo que va a pasar con ese tipo de auditorías y cuándo podrían reactivar todas aquellas actividades documentadas dentro de su alcance de certificación. Si tenemos productos de temporalidad, pues tiene que evaluarse y tiene que tomarse en consideración esos criterios. Ok, cualquier cambio en el proceso de esos procesos terciarizados. Si es un proceso de irradiación, si tengo algún outsourcing que también me hace producción, o si tengo alguien que me está importando materia prima, entonces tengo que tomar en consideración esos elementos dentro de mi análisis de riesgos. Adicional, tengo que evaluar si mi plan de respuesta a emergencia también va a considerar esos riesgos en el tema de suministros o en el tema de auditorías. Entonces, son elementos muy interesantes que tenemos que tomar en consideración y por supuesto, cómo todos los recursos van a asegurar o impactar en la inocuidad alimentaria. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Como ya lo mencioné, NSF tiene que acercarse con cada organización, tienen que analizar estos requisitos, tienen que ver cuáles son las organizaciones que se van a ver impactadas en corto plazo, a mediano plazo o a largo plazo con el tema de la pandemia, que no se pueden hacer auditorías. Dentro de nuestros requisitos no está permitido hacer auditorías remotas, auditorías virtuales. Lo que estamos diciendo es, se hace la evaluación del análisis de riesgos mínimo 2 horas. Significa, un auditor tiene que platicar con la organización y decir, a ver, muéstrame el análisis de riesgos que hiciste y demuéstrame que cubriste estos requisitos. NSF, en este caso, tiene que ir a nuestro portal web, tiene que ingresar como si fuera una auditoría especial y tiene que subir la información de que ya se puso en contacto con la organización, de que ya se revisó por 2 horas ese elemento y que la auditoría presencial se puede aplazar por máximo 6 meses. O el certificado, supongamos que va a vencer su certificado dentro de un periodo próximo, que se puede aplazar la extensión del certificado por máximo 6 meses, tomando en consideración que por ahí de octubre, noviembre, estos temas de la pandemia ya deben estar flat y que ya presencialmente se puede hacer la auditoría. ¿Qué significa? No estamos permitiendo, GFCI no está permitiendo que no se hagan auditorías presenciales. Esta evaluación que estamos viendo aquí del análisis de riesgos sí puede ser remota, sí puede ser vía telefónica, sí puede ser vía Skype o con cualquier otro tipo de estrategia. Pero sigue siendo requisito que se vaya y se haga una auditoría de proceso. Porque hay que validar que realmente el proceso pues sí tiene continuidad y que sí se puede evaluar. Como dijimos, hay auditorías de vigilancia, que es aquellas que van a tener una actualización. Podemos tener un máximo de 6 meses para poder hacer esa evaluación en sitio. Recuerden, esta auditoría se van a considerar, esta de análisis de riesgo. La evaluación de riesgo es una auditoría especial que va a ser cargada en nuestro portal web. Igual para las auditorías que van a ser de recertificación, tenemos auditorías que van a ser upgrade para la versión 5
y tenemos auditorías de certificación. Tenemos los mismos elementos, tiene que hacerse una evaluación de riesgos para aquellos que estamos dentro de estos meses, que no puede haber auditorías en sitio, que las autoridades o las plantas están restringiendo el viaje de los auditores, o que la misma organización como NSF dice no hay auditorías ahorita presenciales para garantizar la seguridad de nuestros auditores. Entonces, en esos casos se tiene que hacer el análisis de riesgo, documentarse, subirse al portal web a más tardar en 28 días y hacer la evaluación de los requisitos, hacer la evaluación de riesgos, hacer la auditoría especial, subir a nuestro portal web como una auditoría especial y aplazar no más de 6 meses la auditoría presencial o la validación del certificado. Recuerden que en el portal web aparece las organizaciones que están certificadas y el vencimiento de los certificados. Entonces, es responsabilidad del organismo de certificación poner también ahí que se puede aplazar por máximo 6 meses aquellos casos especiales. Entonces, nuevamente, si NSF tiene 500 auditorías programadas, pues a lo mejor algunas de las que ya pasaron, pues ya no tienen ningún riesgo, pero las que están actualmente o las que estén programadas a lo mejor en noviembre y diciembre, podría determinar que no es necesario hacer una evaluación de riesgos y una evaluación de riesgos. Pero sí aquellas organizaciones que están actualmente aplazados su certificado o que vence en estos meses próximos. De igual manera, toda esta información es pública y este documento oficial dice aquí, está en inglés porque es el documento oficial, dice cuáles son los pasos, pueden entrar directamente y ver en qué situaciones encontramos para determinar si es positivo el hacer el aplazamiento o no. Entonces aquí tratamos de darles muchísima de la información de cuáles son los diferentes casos. Por supuesto, no podemos proveer de todas las respuestas, por decirlo, en este tipo de webinars, pero para eso tenemos un portal web. En el portal web hay una sección que se llama My FSC. Ustedes aquí entran a la sección de ticket y ustedes entran aquí y ponen sus dudas. Dicen, oye, tengo un problema con no entiendo el requisito, tengo esta situación. Por supuesto, la recomendación es primeramente pónganse en contacto con su organismo de certificación. Díganles cuáles son las reglas, digan qué es lo que va a pasar, se coordinan con ellos, pero de cualquier manera recuerden que aquí nosotros somos muy abiertos. Cualquier duda adicional, cualquier elemento que no les quede claro, pueden ingresar aquí a la sección del portal de FSSC, meter un ticket, decir que si es un ticket para aplazar la auditoría, si es por COVID, si es cualquier tema adicional, a lo mejor Market Development, o es un tema relacionado con la auditoría de FSSC, o con el requisito de FISMA, o con el requisito de cualquiera. Ustedes pueden ingresar aquí y mandarnos sus preguntas. Todas son respondidas. Entonces, si ustedes mandan un correo directamente a un servidor, puede ser que me tarde un poquito más o que tenga que pedir la respuesta directamente a los expertos técnicos, ver si en el portal web ya está alguna pregunta respondida de la misma manera y pues proveerles cualquier tipo de respuesta. Pero lo que quiero decirle, estamos abiertos a que ustedes puedan ingresar a nuestro portal web y nos hagan las preguntas que ustedes quieran. Muy bien, pues de mi parte es todo. Digo, vi muchísimas preguntas, qué padre que tuvimos demasiadas preguntas. Vamos a tratar de contestarlas todas. No, bueno, no vamos a poder contestarlas todas por el tiempo, pero bueno, vamos a ir con Andrea, que es la que nos va a ir ayudando a moderar las preguntas. Muchas gracias, Adrián. Y sí, efectivamente tuvimos bastantes preguntas de los participantes. Ya para no perder más tiempo, voy a empezar con la primera. ¿Qué nivel de similitud tiene FSSC con BRC? Total similitud. A nivel de FSSC tenemos exactamente el mismo reconocimiento. Si recuerdan, vimos una sección donde decía que estaba ya el benchmark de GFCI.
todos los esquemas, absolutamente todos, tenemos reconocimiento por GFSI. Significa que si estamos aprobados por GFSI, BRC, IFS, SQF, Global Gap, si todos tenemos el reconocimiento por GFSI, significa que estamos en el mismo nivel. Aquí entra ya el tema del gusto. Hay quienes les gusta más BRC, hay quienes les gusta más FSSC, hay quienes les gusta más SQF, y pues realmente pues es como cuando llegas a una tienda y dices, pues quiero tomar Coca-Cola, quiero tomar Gatorade, o quiero tomar Pepsi, o quiero tomar alguna otra marca. Entonces ya es por tema de gustos, pero realmente todos tenemos exactamente el mismo nivel de reconocimiento. Gracias. La siguiente pregunta es, ¿qué tiene que ver con esta norma, la norma ISO 22000? Es la base. Nuevamente, ¿qué es lo que pasa? ISO 22000 no está reconocido por GFSI. Si ustedes entran al portal de GFSI, ISO 22000 es un estándar de ISO. Es una organización totalmente diferente. ¿Por qué? Porque no cumple la totalidad de los requisitos que tiene GFSI. Por eso les decimos que nuestro esquema está basado en los requisitos de ISO 22000, más el programa prerequisitos, más los requisitos adicionales que no tiene ni 22000 ni los prerequisitos. Entonces, en conjunto, estos tres elementos cumplen los requisitos de GFSI. Entonces, si es una parte, un alto porcentaje ISO 22000 de la norma de FSSC, por eso se llama FSSC 22000. Pero ISO 22000 no está reconocido por GFSI. Gracias. La siguiente pregunta es, una vez obtenido el certificado y ante un cambio de versión, ¿cuánto tiempo hay para certificar a la nueva versión? Dentro de nuestros requisitos, este año ya nadie se puede certificar en versión 4.1. Todo este año todos tienen que estar haciendo sus auditorías de recertificación o de upgrade a la versión 5. Van a ser válidos, de acuerdo a este problema de la pandemia, van a ser válidos que puedan extenderse todavía 6 meses más la versión 4.1. Pero todas las auditorías en este año ya deben de ser sobre versión 5. Si se aplazan 6 meses, ya su certificado que está en versión 4.1 se le extiende otros 6 meses para que puedan tener un certificado válido, pero su siguiente auditoría tiene que ser sobre versión 5. Muchas gracias. La siguiente pregunta es, ¿la autoevaluación aplica para cualquier grupo? Sí, correcto. Sí, les puede servir. Inclusive si ustedes son quieren tomarla internamente, como les digo, está la de FISMA. Si ustedes quieren hacer sus auditorías internas y utilizar ese documento, pues aprovechenlo, ahí está. Y si quieren hacerlo, ¿cómo se llama? Para sus propios proveedores, o si ustedes están en un programa de Market Development y están en nivel 1 y dicen, oye, quiero usarlo para mis propias auditorías internas, descárguenlo, es gratuito, lo pueden utilizar y pues aprovechenlo. Gracias. La siguiente pregunta es, ¿FSSC exige un HACCP y además un análisis de peligro y controles preventivos basados en riesgo? Sí, de hecho es el requisito de ISO 22000. El capítulo 6.1 de ISO 22000 pide una evaluación de riesgos. Nuevamente, evaluación de riesgos es diferente a análisis de peligro. Por eso son dos capítulos diferentes. En el apartado 8 vamos a encontrar que está todo el desarrollo de los pasos preliminares y el desarrollo del HACCP. Pero el 6.1 dice que tiene que hacerse un análisis de riesgos basado en los requisitos de las partes interesadas y en el contexto de la organización. Entonces son dos cosas diferentes. Entonces la respuesta es sí, tiene que haber dos tipos de análisis, el HACCP y el análisis de riesgo. Que claro, pueden estar combinados. Ok, muchas gracias. La siguiente pregunta ¿es necesaria la certificación ISO 17025 para FSC 22000? Nuevamente, no es un requisito, no es una obligación. Lo que sí dijimos que en el control de los servicios es,
Si tienen un laboratorio interno o hacen pruebas internas para determinación de listeria, de E. coli, de UFCs o cualquier validación interna que se haga de los CPPs o de los PRPs, tiene que estar basado en un requisito 17025. No tienen que estar acreditados, no tienen que tener laboratorio acreditado, pero todos los métodos de validación internos para cualquier tipo de peligro de estas características tiene que estar basado en los requisitos 17025. Gracias. La siguiente pregunta es, ¿por qué en Estados Unidos se exigen alrededor de 8 alérgenos y en Europa más de 12? Híjole, qué buena pregunta. FDA tiene una metodología de conteo muy diferente a la Comunidad Europea. Para FDA dice que tiene que ser un cierto porcentaje de la población que esté reportada como que tiene algún tipo de reacción. Por decirlo, en la Comunidad Europea tenemos el apio y en la de Estados Unidos no está el apio determinado como un alérgeno. Porque de acuerdo a FDA dice, del total de casos de la región, el porcentaje de personas definidas como alérgicas al apio o a la mostaza no están dentro del porcentaje que tiene que ser considerado como un alérgeno. Entonces, ellos se basan en el porcentaje de la población que representa algún tipo de alergia o alguna reacción. Y en la parte de la Comunidad Europea, pues ellos tienen otro método de conteo. Ok, muchas gracias. La siguiente pregunta es, ¿bajo qué parámetros se controlan este tipo de prevención de adulteración intencional? Hay muchísimas herramientas. Tenemos SAFE, tenemos ¿cómo se llama? Hay otro tipo de herramientas también hay públicas, inclusive en nuestra carta donde decimos cuáles son los requisitos, cuáles son los pasos para poder ir desarrollando el análisis. Ahí damos algunas herramientas. Y es muy simple, dice, el análisis es, ¿vas a ganar dinero por adulterar algún producto, sí o no? No hay que malinterpretar. Realmente muchas de las organizaciones lo que buscan siempre es el producto más barato. No pasa nada. ¿Pueden hacerlo? Sí, sí pueden hacerlo. Pero recuerden, siempre y cuando el producto barato no traiga peligros químicos, físicos, biológicos, no venga con algún certificado adulterado, no venga con alguna característica adulterada, y por supuesto que ustedes determinen, hay unas páginas de internet y hay unas bases de datos que son públicas y otras que cobran, donde dicen cuáles son los productos más adulterables dependiendo de la región. Entonces, como FSC no hay un parámetro establecido, dice, tiene que analizarse dependiendo los diferentes tipos de ingredientes. Y recordando que de acuerdo a las organizaciones mundiales de la salud dicen que, pues no sé, creo que son como 50 productos actualmente que están identificados como los más adulterables y siguen habiendo muchísimos más. Entonces, el criterio de la fundación es, se tiene que hacer el análisis, se tiene que investigar, se tienen que tener bases de datos confiables en las cuales se ha hecho la investigación para determinar en qué grado podría ser adulterable el producto. Y de ahí determinar la organización cuáles van a ser las medidas de control para ese tipo de productos potencialmente adulterables. Muchas gracias. La siguiente pregunta es, ¿el plan de inocuidad de FISMA se cubre totalmente con la documentación requerida de FSSC 22000? No. FISMA trae unas características adicionales muy particulares de ellos. Un ejemplo es, el CFR 117 dice que los análisis de peligros tienen que estar firmados por el representante legal. ¿Esto por qué? Porque en dado caso de que se encuentre algún producto con peligro o con alguna característica especial, legalmente FDA sí puede proceder legalmente contra el representante legal. En FSSC y en el requisito de ISO 22000 no está establecido así. No es un requisito que estén firmados los análisis de peligros por el representante legal. Entonces, ese podría ser una de las diferencias. Entonces, así hay bastantes requisitos. Por eso decimos que FSSC
es compatible en un 80% con los requisitos del CFR de controles preventivos de FISMA. Pero FISMA sigue teniendo ciertas cosas muy, muy particulares que dice, tiene que ser así. O por decirlo, nosotros tenemos el líder de inocuidad. FISMA dice, los controles preventivos dice, necesitamos que tengan un experto y sea ¿cómo se llama? La persona tiene que tener ese tipo de cursos y estas experiencias y estas características muy particulares. Entonces, FISMA tiene características muy, muy específicas adicionales a lo que pide ISO 22000 o adicionales a lo que pide FSSC. Muchas gracias. Y la última pregunta sería, si es la primera vez que me certifico y cumplo con el análisis de riesgos y el auditor me da su OK, ¿me darían el certificado o esperarían hacer la auditoría in situ? Hay que hacer la auditoría in situ. No podemos, como lo mencioné, sí se permite ahorita en casos de la pandemia hacer la prórroga o la extensión de la auditoría, pero de todos modos se tiene que hacer la auditoría presencial. In situ, Okay, bueno, como lo acabas de mencionar. Gracias. Ok, muchas gracias, Adrián. Con esto damos por finalizado el webinar de hoy. Y bueno, te quiero dar las gracias, Adrián, por haberte dado el tiempo y el espacio para compartir tu experiencia con nosotros con este tema tan amplio y tan interesante. Y pues, en nombre de NSF International, darle las gracias a toda la audiencia por la excelente respuesta que tuvo este webinar y pues la invitación a extenderla a todos para seguir participando en el programa de webinars de NSF para América Latina. Gracias, Adrián. Muchísimas gracias a todos. Nada más el último comentario es entre nuestras redes sociales también tenemos muchos webinars, tenemos newsletters, tenemos información y pues ahí estamos a la orden. Muchísimas gracias a todos y hasta luego. Buen día. Buen día. Thank you. Please stand by.